Bienvenidos al Seminario de Lectores de Jean Robert. Mi nombre es Héctor Betancourt. En nombre del Laboratorio de Artes y Humanidades Dragón de Jade, reciban un caluroso saludo de parte de nuestra comunidad artística. Seré moderador de tertulia y lecturas. Hoy, 23 de mayo de 2023, celebramos nuestra 45ª sesión con el texto Dietrich Bonhoeffer, Un cristiano sin religión. Contaremos con el valioso comentario de nuestro amigo Hernando Calla, quien nos acompaña desde La Paz, Bolivia. Cedo la palabra a la doctora Silvia Marcos, coordinadora de nuestro seminario. Buenas tardes, mucho gusto de estar con ustedes. Pues a mí este personaje siempre me ha traído muy interesada. Es un personaje que a través de su vida, que fue muy corta, yo no puedo comprender todo lo que logró hacer. Fue un gran teólogo, escribió una teología que se estudia todavía en seminarios teológicos de Estados Unidos, como en Union Theological Seminary, es una de las grandes referencias y es, por supuesto, pues diríamos, el mejor ejemplo de la teología política. Yo estoy en el American Academy of Religion y pertenezco a un colectivo interno que es Political Theology. Y si algo es este Bonhoeffer, es un teólogo que fusionó la política con los compromisos éticos de la teología. O sea, no fue un señor que echó, bueno, yo lo digo así popularmente, ¿verdad? Que echó mucho rollo teológico, abstracto, despegado de la realidad, sino que él construyó su teología en su compromiso de contacto con el horror de los tiempos de Hitler en Alemania, imagínense. Y además, pues lo vamos a ver, yo creo que lo va a comentar Hernando a la hora que lea o que comente el texto. Además, él fue arrestado y asesinado, pero pues por orden de Hitler, porque tuvo el valor, la integridad y la lucidez de que, aunque él fuera teólogo y fuera teólogo de una iglesia establecida en Alemania, se comprometió para desaparecer a Hitler. Y fue uno de los actores que trató de deshacerse físicamente de Hitler para mejorar el mundo y para mejorar la situación de todas esas matanzas que hizo este personaje histórico nefasto alemán. Entonces, con eso, pues los dejo. Es para mí un personaje casi como un amigo querido, como una persona a la que recurro para saber qué decisiones tengo que tomar cuando hay decisiones políticas gruesas, de mucho compromiso, pero que su ejemplo o su elección es como una guía y un sostén para saber qué hacer. Y bueno, muchas gracias. Alicia Dorantes, ¿te gustaría presentar a nuestro invitado, a Hernando Calla? Sí, un momentito, por favor. Hernando Calla realizó estudios en Economía y Ciencias Políticas en la Universidad La Salle de Filadelfia y en el CEDUSO CEBEN en La Paz, Bolivia. Ha trabajado en organizaciones campesinas, ONGs y consultorías en desarrollo rural, textiles indígenas, energías renovables. Es autor, editor de decenas de textos y o libros de economía, educación, historia, política, antropología, entre ellos. Entre ellos podemos
Hay uno que va a mencionar, La guerra contra la subsistencia, antología de Iván Illich. Y pues muy bienvenido, es un honor volverte a tener aquí y recordar los tiempos que has estado en Cuernavaca. Gracias, Hernán. Gracias. Hola, Hernando. Pues no sé si quieres que comencemos directamente con el texto o si nos quieres dar una introducción. Sí, yo le sugería a Alicia justamente que empecemos leyendo el texto de Jean, de tal modo que con las palabras introductorias de Silvia, que son muy importantes porque fue realmente un personaje excepcional en términos de su compromiso, podríamos decir, con su propia historia, con el momento en el que él estaba viviendo, y que de pronto con el texto de Jean se puede poco tener una idea de su pensamiento, que obviamente no es tampoco tan sencillo, es un pensamiento que recurre mucho a las fuentes teológicas, pero como dice Silvia, él intentó, a partir de esos conceptos teológicos, comunicarse más allá con el público más amplio, como dice Jan, seguramente sobre todo con los laicos, que eran tal vez sus interlocutores privilegiados. Y en ese sentido que conviene que leamos el texto, yo diría de corrido, porque además no es muy largo, creo que unas 10 páginas, y luego yo he escrito algo, o la verdad es que he tratado de comentar en forma escrita. He llegado a esta cierta parte, pero con otras actividades que se me han cruzado en el camino, no lo he completado y al final voy a hacer un punteo de los temas que no he podido escribir, pero que tal vez son tan importantes o más importantes que lo que he escrito inclusive. Entonces yo sugiero ese orden, que podamos entrar directamente a la lectura del texto de Jean, y una vez que terminemos yo trato de leer rápidamente lo que he escrito y formulo algunas interrogantes que todavía seguramente tengo en la cabeza. Gracias. Muchas gracias, Hernando. Le voy a pedir a Claudia Yadira que sea la primera en leer. Dietrich Bonhoeffer, cristiano sin religión. Por Jan Robert. La periodista y ensayista polaca Anna Marowska dijo en una entrevista: si Bonhoeffer es tan estimulante es porque se adelantó a nuestras preguntas. Osó preguntarse cómo podía encontrarse a Cristo en ausencia de toda religión. ¿En qué somos con Cristo cuando no queremos pasar como agnósticos en medio del ateísmo porque lo veneramos? ¿En qué somos con Él cuando la frontera entre los llamados creyentes y los llamados increyentes nos parece simplemente falsa? Tal como nosotros hoy, Bonhoeffer asumió su situación de ciudadano. Farbeche, entre comillas, frente a los grandes trastornos de su tiempo, no estaba más preparado que nosotros para las revoluciones de su época. Sin embargo, y precisamente por ello, se mostró dispuesto a una gran revisión. Desde mover el texto, ya no lo veo. Sí, se quedó al principio. Bueno, pues síguelo leyendo. Ya. Sí, ya ahí está. Sí. Desde mis largas temporadas pasadas en Alemania, la personalidad de Dietrich Bonhoeffer, que era teólogo, pero también muchas cosas más, no ha dejado de intrigarme. Quizás sea yo la persona menos indicada para hablar de teología, pero el mismo Bonhoeffer dijo querer dirigirse al hombre laico, creyente o no. En palabras de su amigo y biógrafo
Eberhard Bethe. Más que cualquier otro teólogo, Bonhoeffer habla directamente a la condición del laico que vive en el mundo. En su corta vida dejó pocas obras concluidas. Sin embargo, ellas influyeron a grandes teólogos de su tiempo, entre los que estaba Karl Barth. Muy temprano, este calificó de milagro una obra que Bonhoeffer escribió a los 21 años, Sanctorum Communio, la comunión de los santos. Su disertación doctoral, cuyos temas volverá a elaborar en su Habilitationsschrift, la tesis postdoctoral que le abre las puertas de las cátedras disponibles. Dios no es libre del hombre, sino para el hombre. Dios es la palabra, sé su libertad. Dios está aquí, es decir, no en una no objetividad eterna, sino accesible en su palabra dentro de la iglesia. Bonhoeffer ubica la trascendencia en la proximidad del prójimo, y no en la lejanía y menos en la abstracción. La trascendencia se experimenta en las relaciones personales, en el encuentro con el otro, en el tú, el prójimo. Reconocemos la influencia de Martin Buber en la formulación de yo-tú, la relación intersubjetiva. Otra característica de la teología de Bonhoeffer. Otra característica esencial de la teología de Bonhoeffer es la distancia que toma con respecto a la llamada tradición liberal de sus antecesores. Estos querían fundar el edificio teológico sobre lo que llamaban la premisa religiosa o lo religioso a priori. Según ellos, la revelación evangélica necesitaba, como si se tratase de una pista de aterrizaje, una cultura religiosa previa. En contraposición, Bonhoeffer afirma la autonomía de la palabra de Dios de toda cultura humana y su distinción radical de cualquier forma de religión humana. En esto se reconoce la huella de Karl Barth, el teólogo calvinista tan influyente en Alemania en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. ¿Te sigo? Continúa, Sí. Fernando, por favor. Ok. Muy al principio de su carrera, Karl Barth, para entonces pastor de una comunidad rural de la Suiza primitiva, experimentó un verdadero abismo entre las ideas de sus maestros liberales y su práctica pastoral entre los campesinos. Supo que, si quería tocar los corazones, tenía que escapar de la manera liberal de tratar los problemas de la teología e intentar recobrar un sentido de comunidad cercano al de los reformadores y los padres de la Iglesia. Pero la crítica de la religión que hará Bonhoeffer lo pone aparte de todos los teólogos previos, incluso de Barth. En constante diálogo con él, Bonhoeffer llevó la crítica de la religión a un punto nunca alcanzado por el mismo Barth y le dio la forma con la que su nombre quedó asociado: la búsqueda de un cristianismo sin religión. Particularmente en sus últimos escritos, 50 páginas escritas en 1944 y 1945 desde su celda de condenado a muerte, puso en cuestión toda expresión e interpretación religiosa de la fe cristiana. Pero, ¿cómo reinterpretarla sin la ayuda de la premisa religiosa del conjunto de la doctrina tradicional? La tesis de Bonhoeffer puede formularse así: la revelación no necesita de ningún nicho preparado de antemano por la religión. A Cristo se le puede encontrar en la más perfecta arreligiosidad, y llama al Cristo encontrado Cristo que existe como comunidad. El querer pensar lo más concretamente posible en la revelación lo lleva a ubicar al Verbo encarnado en la comunidad de la Iglesia actualmente existente. Exhibe así a la Iglesia como siendo simultáneamente
una comunidad de revelación que solo puede conocerse por la fe y una comunidad social empírica, cuyo espíritu objetivo es el vehículo de las obras del Espíritu Santo. Postula entre ambas una relación dialéctica cuya resolución se encuentra más allá de la historia de este mundo. Ver la concretud de la revelación significa, para Bonhoeffer, ubicarla en la comunidad empírica de la Iglesia, conocida históricamente como el cuerpo de Cristo. En contraposición con Karl Barth, quien rechaza toda expresión religiosa, Bonhoeffer trata, en cambio, de unificar la noción de revelación que llega al hombre desde afuera de su cultura, con las formas concretas de su expresión en este mundo. Barth era intransigente y su intransigencia calvinista se expresaba en 2 puntos. 1, para él toda religión es idolatría o ausencia de fe. Y 2, piensa que todo no creyente es implícitamente religioso. Si no cree en la revelación, entonces cree en ídolos que pueden ser el dinero o el sexo. Es con esta implicación que difiere Bonhoeffer. Para él, la religión o lo religioso había proporcionado a la fe cristiana tanto una terminología como un marco sociocultural. Era, podríamos decir, parte de su inculturación, pero añadía que el hombre moderno rebasó lo religioso en forma auténtica, es decir, sin caer necesariamente en idolatrías secundarias como lo pretendía Barth. Al enfumarse el marco, o como decía Bonhoeffer, el ropaje religioso tradicional de la fe cristiana, esta debía comprenderse de forma enteramente nueva, no religiosa. Esto lo llevó a considerar completamente la relación entre los así llamados creyentes y los increyentes. Comparaba la relación entre ellos a la que existe en los evangelios entre los fariseos y los publicanos. El hombre sin Dios no es necesariamente un idólatra. Puede ser libre de las pretensiones autojustificadoras del hombre religioso, que son un obstáculo a la gracia. Cuando hablamos de Dios de manera no religiosa, no hay que escoliar sobre la ausencia de Dios en el mundo, sino exponer esta ausencia en una nueva luz. Ahora que el mundo ha madurado, dice Bonhoeffer, el mundo está más sin Dios, pero más cerca de Dios. No puedo evitar comparar esta afirmación con otra de Ivan Illich, a más de medio siglo de distancia. La fe, la encarnación, puede florecer en nuestros días precisamente porque la fe en Dios se oscureció y estamos invitados a descubrir a Dios en el otro. Las convergencias son grandes, pero las diferencias también. Bonhoeffer llama a considerar la religión como una formación que durante siglos sirvió de nicho lingüístico y cultural a la fe cristiana y se esfumó en los tiempos modernos, dejándonos con la tarea de inventar un nuevo lenguaje no religioso de la fe. En contraste, Illich ve en el retroceso de un Dios abstracto la invitación a volver a la raíz de la fe en la encarnación. Volveré a aludir esta diferencia al final de este artículo en el momento de osar un breve comentario de la investigación sobre las manifestaciones de la fe que Valentina Borremans emprendió con Ivan Illich. Gracias, Fernando. ¿Puedes continuar, Enrique? Sí. Según Bonhoeffer, no hay que pedir al hombre no religioso de hoy que se haga religioso para creer en Cristo y seguirlo. Añade, en forma que traduce las ilusiones de su tiempo, que los hombres contemporáneos son más sensibles a las causas de los problemas sociales que a lo que causa culpabilidad en los individuos. Se burla de los que buscan las debilidades y los pecadillos de los demás para etiquetarlos como pecados y ofrecer los remedios religiosos que tienen en mente. Eberhard Bech
compara esta forma de religión con una farmacia espiritual. Bonhoeffer piensa que después de que Barth hubo abandonado la religión como base de la teología y reinstaurado la revelación en su lugar, no dejó de preservar las estructuras de la vieja ortodoxia y de considerar el depósito de la fe como dado. Pero, ¿cómo encontrar una interpretación no religiosa de la cristiandad sin enajenarse con los creyentes tradicionales ni caer en el reduccionismo de la teología liberal y, al mismo tiempo, proteger esta interpretación no religiosa de la fe de una exagerada mundanidad y de una pérdida de profundidad espiritual? Partiendo de la intuición profundamente justa de que atentar al mismo tiempo a todo el mundo conduciría a hacer de la fe una ley en vez de un don, como lo quería Cristo. Bonhoeffer instiga a preservar grados de percepción y grados de significado, lo que lo lleva a revivir la tradición de la disciplina arcani o disciplina del secreto y la del silencio respecto a lo que no debe ser mundanizado, entre comillas. Se trata de llevar el arcanum, lo que puede ser dicho, al mundo en la forma de una reticencia del lenguaje en forma... Perdón, creo que debemos decir arcanum, lo que no puede aún ser dicho, ¿no? Sí, tal vez sí. Arcanum. Bueno, se trata de llevar el arcanum, lo que no puede aún ser dicho, al mundo en la forma de una reticencia del lenguaje en fuerte contraste con la lengua suelta de muchos evangelizadores. Y lo que no puede ser dicho, no puede ser actuado. La acción es mejor Puede que ser las actuado. palabras. Dice, Sí, puede ser actuado. Se me juntó el no de anterior. Lo que no puede ser dicho, puede ser actuado. Entre comillas, la acción es mejor que las palabras. Esta afirmación debe ponderarse considerando su vida. La acción que fue más allá de sus palabras fue un testimonio en el sentido literal de la palabra martirio, que iluminó sus escritos y le costó la vida. Después de que el régimen nazi le retiró sucesivamente el derecho de enseñar, de predicar y hasta de escribir, Bonhoeffer pasó largos años en una verdadera clandestinidad. Sus amigos de la iglesia confesante insistieron entonces que dejara Alemania y se fuera a Estados Unidos, donde pasó 3 semanas en la Union Theological Seminary en Nueva York. Al llegar, sin embargo, empezó a sentir que se encontraba en una posición falsa. A principios de julio de 1939 escribió a Reinhold Niebuhr: He llegado a la conclusión de que cometí un error al venir a Norteamérica. Debo vivir este periodo difícil de nuestra historia nacional con el pueblo cristiano de Alemania. No tendré derecho a participar en la reconstrucción de la vida cristiana de Alemania después de la guerra si no comparto la tribulación de este tiempo permitiente. Mis hermanos de la iglesia confesante quisieron que me fuera. Quizá tenían razón al pedírmelo, pero yo me equivoqué al ir. Es una decisión que cada hombre debe tomar por sí mismo. Los cristianos de Alemania enfrentarán la terrible alternativa de desear la derrota de su nación para que pueda sobrevivir la civilización cristiana, o desear la victoria de su nación y destruyendo con ello nuestra civilización. Sea cual de ella tengo que escoger, pero no puedo hacer esta elección en seguridad. Bonhoeffer abandonó Nueva York el 7 de julio de 1939. En el momento en que subió al barco, se sintió en paz consigo mismo. Llegó a Berlín antes del fin de mes. Apenas llegó, su cuñado Hans von Dohnanyi, asistente del general Osten, jefe de los servicios de inteligencia del Tercer Reich, lo reclutó.
Ellos y el almirante Canaris usaban sus puestos para encubrir sus actividades de resistencia. En 1942, la Gestapo acusó a uno de los miembros del movimiento de resistencia interior. Lo arrestó y habló. En 1943, arrestan a Bonhoeffer y lo detienen en la cárcel de Tegel, cerca de Berlín. El 20 de junio de 1944, miembros de la resistencia realizan un atentado fallido contra Hitler. Acusado de conspiración, Bonhoeffer lo trasladan a Flossenbürg, donde, junto con Canaris, se le ejecuta al alba del 9 de abril de 1945, pocas semanas antes del fin de la guerra. Gracias, Enrique. Sí. ¿Puedes volver a leer, Fernando? Sí. En una carta circular a los conspiradores, Bonhoeffer había escrito: el que por una vez nos haya tocado ver los grandes acontecimientos de la historia del mundo desde abajo, desde la perspectiva de los excluidos, de los sospechosos, de los maltratados, impotentes, reprimidos y humillados, en síntesis, de los que sufren, es una experiencia incomparable. Esperemos entonces que si, en estos tiempos difíciles, la amargura o la envidia nos ha corroído el corazón, veamos con ojos nuevos lo grande y lo pequeño, la felicidad y la desdicha, la fortaleza y la debilidad, y que nuestra mirada hacia la grandeza, la humanidad, el derecho y la compasión se hayan hecho así más claras, más libre, más incorruptible. El sufrimiento personal es una llave más apta, un principio más fecundo que la felicidad, para una apertura contemplativa y efectiva al mundo. No se trata de que esta perspectiva desde abajo nos haga tomar partido por lo eternamente insatisfechos, sino que desde una serenidad superior, de hecho más allá de todo arriba o abajo, estemos en la vida en todas sus dimensiones y la celebremos. Continúo. Desde la cárcel, Bonhoeffer escribió este poema titulado ¿Quién soy? ¿Quién soy? A menudo me dicen que salgo de mi celda tranquilo, sereno y firme, como un señor en su castillo. ¿Quién soy? A menudo me dicen que hablo con mis custodios, libre, amable y claramente, como si tuviera autoridad. ¿Quién soy? A menudo me dicen también que soporto los días de desdicha con ecuanimidad y altanera sonrisa, como uno que acostumbra a vencer. ¿Soy realmente lo que dicen de mí? ¿O solo soy lo que sé que soy? Inquieto, nostálgico, enfermo como pájaro enjaulado, que añora los colores, las flores, los cantos de las aves, sediento de buenas palabras, de cercanía humana, que tiembla de coraje por las arbitrariedades y las mezquinas ofensas, sumido en la esperanza de grandes cosas y en la impotente angustia por amigos lejanos, cansado, demasiado vacío para orar, pensar, actuar, aplastado y listo para despedirme de todo. ¿Quién soy? ¿El uno o el otro? ¿Soy este hoy y aquel mañana o ambos al mismo tiempo? ¿Hipócrita frente a los hombres y ante mí mismo un despreciable y quejumbroso guiñapo? ¿O se asemeja lo que queda en mí a un ejército abatido en desbandada después de perder la batalla? ¿Quién soy? Mi solitario preguntar me hace trampas. Quien quiera que soy, me conoces. Tuyo soy, oh Dios. En Alemania Oriental y en los otros países socialistas, a Bonhoeffer se le reconoció como el cristiano de la mirada desde abajo.
En el mundo occidental se le discutirá principalmente por las 50 páginas escritas en la cárcel de Teck. En ellas, Bonhoeffer expresa con la mayor claridad su idea de una fe sin religión. Para evitar la tentación de la desencarnación, me parece que esta posición se tiene que contrastar con las manifestaciones concretas, históricas, de la fe que Valentina Borremans recoge en una prodigiosa investigación sobre las expresiones de la fe en ciertas épocas de la historia de algunos países latinoamericanos. Bueno, este es el texto. Fernando Calla. Gracias, Héctor. Yo quisiera directamente que me sobrelleven, que me aguanten para leer unas cuantas páginas y dentro de eso o al final voy a hacer algunas puntualizaciones. Entonces, no sé si puedo abrir mi archivo y luego no voy a estar viéndoles, pero voy a estar escuchándoles seguramente. Si es que tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir. Hernando, ¿quieres compartir? Lo tienes en la pantalla de la computadora. Si quieres tú compartirlo, puedes compartirlo. ¿Cómo hago para compartirlo? A ver, espérate, hazme recuerdo. En más, hay compartir pantalla. Entonces, ¿Dónde está compartir pantalla? puedes En las compartir pantalla. Tu pantalla estas ya lo leemos share todos. screen, dice, ¿no ve? Share screen. Compartir Sí, share pantalla. screen, Correcto, exacto. Ahora, entonces veo dónde está mi archivo que lo tenía al frente. En Word. En Word, sí. Entro primero a Word, ¿no ve? Aparece todo lo que está abierto en tu computadora como en diferente. Tú lo puedes elegir de todo lo que tengas abierto. Pero no lo veo. Dándole clic a compartir pantalla aparece lo que dice Héctor. Porque estoy con una... A ver. Aquí está. Sí, tienen razón. Muy bien. ¿Sí? Sí. Ya. Y yo prefiero leerlo aquí en mi pantalla, ¿está bien? ¿O es que ya estamos Sí. viendo directamente en la... Sí. Es una pantalla compartida. ¿Está bien? Lo único es que conforme bajemos para que lo podamos, lo vamos a poder leer contigo. Entonces, vemos lo que estás viendo tú en la pantalla. Perfecto. ¿Y cómo retiro estas imágenes tuyas o suyas que me impiden leer hasta el final? ¿Hay una opción para achicar? Puedes bajar más tu pantalla, puedes... Ah, Ahí ya. sí. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Entonces se los leo rapidito, por favor. Empiezo con un subtítulo, seguramente entre otros subtítulos que voy a mencionar. Dice así: un mundo sin religión. Antes de comentar directamente sobre el cristianismo sin religión, que es el tema planteado por Dietrich Bonhoeffer, principalmente en sus cartas de prisión de 1944, y a quien Jean Robert rescata en este artículo que apareció en el número 67 de la revista Ictus en 2007, conviene plantearse primero las condiciones de posibilidad de la pregunta acerca de un mundo sin religión, que está implícita en lo que Bonhoeffer escribió antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Desde el primer párrafo en que Jean cita a la periodista polaca, aparece esta cuestión cuando ella afirma que Bonhoeffer, abro comillas, osó preguntarse cómo podía encontrarse a Cristo en ausencia de toda religión.
Por un lado, al decir que Bonhoeffer se adelantó a nuestras preguntas, ella podría estar dando cuenta de la, no sé si ahí manejo yo o tú. Yo no puedo entrar a tu computadora, Hernando. Tú lo tienes que bajar. Yo lo tengo que bajar en el documento mismo, ¿no ve? Sí. Sí. Perfecto. ¿Ahora sí? Sí. Entonces, por un lado, al decir que Bonhoeffer se adelantó a nuestras preguntas, ella podría estar dando cuenta de la situación de muchos cristianos en los países del ex mundo comunista en que la religión estuvo relegada al ámbito privado. Entre paréntesis, si es que no estaba directamente prohibida. Por el lado de Bonhoeffer, la iglesia confesante de la que formaba parte era una comunidad cristiana disidente del alineamiento de las iglesias cristianas con el régimen hitleriano en las décadas de 1930 y 1940 de la Alemania nazi. Y como tal había sido privada de las prerrogativas de una iglesia reconocida públicamente. En cualquier caso, un mundo sin religión o uno donde la religión se encuentra prohibida o perseguida es muy distinto al mundo religioso o, en el caso de Occidente, al mundo de la cristiandad religiosa que estuvo vigente en Europa durante más de 1000 años. Basta recordar que incluso en la tradición, en la transición a la época moderna, el continente europeo fue testigo de prolongadas guerras religiosas entre países o facciones alineadas con la Iglesia Católica y otros alineados con las iglesias de la Reforma. Posteriormente, con el surgimiento de los estados-nación europeos, el colonialismo del mundo americano, las guerras de la independencia, las grandes revoluciones, el imperialismo en África y las dos guerras mundiales, el papel de la religión en los conflictos y las motivaciones ideológicas fue cada vez menor. ¿Justifica ello hablar de la ausencia de religión o de un mundo sin religión? En la actualidad, las expectativas acerca de la gradual desaparición de la religión en el mundo moderno han quedado desmentidas por las tendencias contemporáneas que algunos autores han llamado el retorno de Dios a la política, entre paréntesis, o de la religión, el retorno de la religión. Por un lado, siguen vigentes, en cierta medida, las formas de la religiosidad popular en algunos países de Latinoamérica, que fueron abundantemente documentadas por Valentina Borremans en la época del SIDOC, y que Jean menciona al final de su artículo como manifestaciones concretas, históricas de la fe, que contrastan con la fe sin religión de la que escribió Bonhoeffer en sus cartas de prisión. Ya nos dice, habría que hacer este contraste para no caer en la desencarnación, si se acuerdan en algún par. Por otro lado, de un tiempo a esta parte, somos testigos de un reavivamiento de las religiones en varias partes del mundo, particularmente de sectas cristianas fundamentalistas en Occidente y de las iglesias ortodoxas en Oriente, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa rusa, convenientemente reclutada como factor de poder del régimen de Putin. Con todo, es difícil negar que la modernidad en general ha implicado el relegamiento de la religión al ámbito opcional de las creencias. Como dice David Cayley en un texto recientemente traducido, la religión solo se hace perceptible como tal únicamente cuando se vuelve una creencia opcional
más que una forma de vida obvia. Fue precisamente a fin de marginarla y contenerla que la religión se redefinió como una creencia en vez de una práctica durante el periodo moderno. Esto está para los interesados en un artículo que escribió David Cayley, que se llama Concerning Life, an Open Letter to Jean-Pierre Dupuy y Wolfgang Palaver. Es de hace un par de años. Paso a otro subtítulo, si me permite. Titula, le he puesto Fe, Trascendencia e Intramundanidad. Como señala Jean, la relativa ausencia de religión en el mundo moderno no le quitaba el sueño a Bonhoeffer, puesto que esto más bien lo indujo a hacerse la pregunta de ¿en qué podría consistir un cristianismo sin religión? O como lo decía en sus cartas, y ahí lo cito, si no queremos abalanzarnos sobre unos pocos desdichados en sus momentos de debilidad y, por decirlo así, imponernos sobre ellos religiosamente, y si en definitiva hemos de juzgar la forma occidental del cristianismo como una mera etapa previa de una completa religiosidad, ¿qué situación surge entonces para nosotros, para la Iglesia? ¿Cómo puede convertirse Cristo en Señor, incluso de los no religiosos? ¿Existen cristianos arreligiosos? Si la religión solo es un ropaje del cristianismo, y dicho ropaje ha ofrecido un aspecto muy diferente en las distintas épocas, ¿qué es entonces un cristianismo arreligioso? Esto está, como ya hemos mencionado o menciona Jean en sus cartas desde la prisión y justamente en lo que escribió el 30 de abril de ese año del 44 en la prisión donde él estaba inicialmente en Tegel. En otros fragmentos de sus cartas aparece claramente lo que pretende rescatar de una pretendida desaparición de la religión, incluidas las iglesias cristianas, y es la fe en la revelación de Jesucristo como Dios encarnado en la historia de una humanidad sufriente, aunque no por ello menos gozosa. Como en la anécdota donde contrasta algunas motivaciones de la vida religiosa. Aquí cito otra vez a Bonhoeffer. Recuerdo aún una conversación que hace 13 años sostuve en América con un joven pastor francés. Nos habíamos preguntado sencillamente qué queríamos hacer con nuestra vida. Él me dijo que quería ser un santo y creo muy posible que haya llegado a serlo. En aquel entonces esto me impresionó mucho. No obstante, le contradije y le repliqué poco más o menos que yo quería aprender a creer, a tener fe. Durante mucho tiempo no he comprendido la profundidad de esta contradicción. Creí que podría aprender a creer al llevar algo así como una vida santa. Sigo citando a Bonhoeffer. Más tarde hice la experiencia, y la sigo haciendo actualmente, de que solo en la plena intramundanidad de la vida aprendemos a creer, a tener fe, cursivas añadidas por mí. Cuando uno ha renunciado por completo a llegarse a ser algo, tanto un santo como un pecador convertido o un hombre de iglesia, lo que llamamos una figura sacerdotal, un justo o un injusto, un enfermo o un sano, y esto es lo que yo llamo intramundanidad.
es decir, vivir en la plenitud de tareas, problemas, éxitos y fracasos, experiencias y perplejidades. Entonces se arroja uno por completo en los brazos de Dios. Entonces ya no nos tomamos en serio nuestros propios sufrimientos, sino los sufrimientos de Dios en el mundo. Entonces velamos con Cristo en Getsemaní. Creo que esto es la fe, la metanoia, y así nos hacemos hombres, cristianos. Jeremías 45. ¿Cómo habríamos de ser arrogantes a causa de nuestros éxitos o sentirnos derrotados ante nuestros fracasos, si en la vida intramundana también nosotros sufrimos la pasión de Dios? Ahí termina la cita. Como rescata Jan en su texto, Bonhoeffer ubica la trascendencia en la proximidad del prójimo, y no en la lejanía y menos en la abstracción. La trascendencia se experimenta en las relaciones personales, en el encuentro con el otro, en el tú, el prójimo. Reconocemos la influencia de Martin Buber en la formulación del yo-tú, la relación intersubjetiva. En realidad este párrafo ya lo hemos leído en el texto de Jan. Como hemos leído, añade más adelante, la tesis de Bonhoeffer puede formularse así. La revelación no necesita de ningún nicho preparado de antemano por la religión. A Cristo se le puede encontrar en la más perfecta religiosidad y llama al Cristo encontrado Cristo que existe como comunidad. El querer pensar lo más concretamente posible en la revelación lo lleva a ubicar al Verbo encarnado en la comunidad de la Iglesia actualmente existente. Habría que profundizar más sobre esta dimensión trascendente de la fe en el Cristo encarnado que también Iván Illich diferenció del fenómeno religioso en una conferencia de 1966. Estas citas que voy a leer de Illich están en un texto que se llama La experiencia estética y la experiencia religiosa, que ha sido publicado recientemente, si no me equivoco, hace un par de años, con el título La Iglesia, sugestivamente, La Iglesia sin poder. Son varios ensayos de Illich de los primeros años en el que todavía él, si no me equivoco, era sacerdote que realizaba misas, etc. Habría que profundizar entonces, como decimos, esta dimensión trascendente de la fe en el Cristo encarnado que también Iván Illich diferenció del fenómeno religioso. A la edad de 11 años ya sabemos de dónde vienen los niños y los dioses. Sin embargo, apenas pasamos por la pubertad, sospechamos que aún nos queda algo por descubrir: el amor y la religión. Pero religión no es la palabra apropiada. Voy a decirlo de otra manera: encontrarse conscientemente en el límite del propio ser personal. Hay una clase especial en el conjunto de las experiencias, así dichas, religiosas. Hay un acuerdo universal sobre los fenómenos que pertenecen a esta clase. Y este acuerdo, de manera extraña, abarca todos los siglos o a todos los continentes. A falta de palabra voy a llamarlo mística trascendental, o más simplemente aún experiencia mística, experiencia del absoluto, en la pura experiencia de la trascendencia o del misterio. Naturalmente la palabra experiencia no resiste cuando se la aplica al misterio.
al absoluto, a lo trascendental, pero no nos queda más remedio que usarla. Y seguramente otros amigos de Iván, Jean y Gustavo Esteva, nos pueden clarificar más sobre la diferencia entre la fe y la religión. Estoy pensando en un libro recientemente publicado por Elías González con el título de Religarnos, y que por el comentario que hizo en su presentación Rafael Mondragón, rescata la propia crítica illichiana al monopolio radical de las instituciones de la modernidad industrial para, esta vez, denunciar la expropiación que operan las religiones establecidas de nuestra capacidad innata para religarnos con la dimensión trascendente de los demás, el misterio de cada persona, y la otredad, el misterio del más allá de las cosas. Ya no... ¿Qué tiempo tenemos, querido? Pues, tenemos tiempo todavía, a menos de que... Ya me doy cuenta que tengo todavía escrito unos últimos párrafos, les terminaré de leer. Dice, antecedentes del pensamiento religioso. Como nos explica Jean en su texto, Bonhoeffer avanzó en su cuestionamiento del a priori religioso a partir de las críticas de otros teólogos querigmáticos, aquellos que privilegian la revelación de los evangelios, quienes empezaron a cuestionar los supuestos de la tradición liberal de sus antecesores, particularmente Karl Barth, para quien, como nos advierte Jean, llega al extremo de plantear que, uno, toda religión es idolatría o ausencia de fe, y dos, piensa que todo no creyente es implícitamente religioso. Si no cree en la revelación, entonces cree en ídolos, que pueden ser el dinero o el sexo. Para añadir a continuación, es con esta implicación que difiere Bonhoeffer. Para él, la religión o lo religioso habría proporcionado a la fe cristiana tanto una terminología como un marco social cultural. Era, podríamos decir, parte de su inculturación, pero añadía que el hombre moderno rebasó lo religioso en forma auténtica, es decir, sin caer necesariamente en idolatrías secundarias como lo pretendía Barth. Al esfumarse el marco, o como decía Bonhoeffer, el ropaje religioso tradicional de la fe cristiana, esta debía comprenderse de forma enteramente nueva, no religiosa. A continuación, Jean hace un paralelo entre la afirmación de Bonhoeffer de que el mundo está, entre comillas, perdón, el mundo está más sin Dios, pero más cerca de Dios, eso es lo que habría dicho Bonhoeffer, y la de Illich en el sentido de que, abro comillas, la fe en la encarnación puede florecer en nuestros días precisamente porque la fe en Dios se oscureció y estamos invitados a descubrir a Dios en el otro. Ahí me quedé a medias y si me permiten unos minutitos más, quisiera hacer algún punteo de cosas que ya no he terminado de comentar, pero que de pronto son importantes, porque en alguna otra
en algún otro texto, si no me equivoco, de Cayley o del propio Illich, he encontrado esta idea de que Barth, para este teólogo antecesor de Bonhoeffer, ese calvinista recalcitrante del que nos hablaba Jan, la humanidad está sujeta casi naturalmente, o hay una especie de tendencia a, está sujeta al yugo de los mitos y los ídolos de la religión. En ese sentido, yo podría decir, y de hecho, en realidad, lo estoy diciendo porque lo he leído en Cayley, si no me equivoco, que también este Barth, este teólogo Barth, puede ser considerado un antecesor de Ivan Illich, en el sentido de que él estaba en contra de toda forma de religión y pensaba que la religión era algo muy difícil de desembarazarse. Y en ese sentido, las reflexiones de Cayley iban en el sentido de querer decir, Illich al mismo tiempo lo que hace es rescatar la idea de que el propio mundo moderno es una extensión de la iglesia cristiana y por lo tanto ahí se estaría reproduciendo otra vez el yugo de la religión del que hablaba Karl Barth. En ese sentido, la idea que ya hemos varias veces analizado de que Illich hizo una crítica de las instituciones modernas en base a su paralelo o como unas derivaciones de la iglesia cristiana que rigió durante 1000 años en el occidente, de alguna manera, según Cayley, lo emparentan con la crítica inicial que hizo este teólogo Barth. Entonces, eso habría que profundizar en qué medida no solamente Bonhoeffer puede ser un referente para el análisis de un cristianismo más encarnado, sino también habría que ver en qué medida la crítica de Barth puede ser un antecesor de esta crítica que hizo Illich a las instituciones de la modernidad industrial. Otro tema que no he podido desarrollar es este tema en el cual que también aparece en el texto de Jan, y es esta idea de el mundo adulto. En inglés es muy corriente hablar de Bonhoeffer y decir es la idea del mundo que madura, o en inglés World Come of Age. Y ese mundo adulto que reivindica Bonhoeffer en sus cartas desde la prisión, de algún modo yo pienso que podríamos cuestionarlo en el sentido de que él de alguna manera no se podía haber imaginado que esa oportunidad de repente de que el mundo tomara conciencia de sus límites o de sus limitaciones o de los umbrales de los que nos habló Illich y Jan en su momento, en vez de ello, lo único que hizo fue en realidad traspasar o rebasar totalmente esos límites, de tal manera que en vez del mundo adulto o el World Come of Age de Bonhoeffer, hemos tenido como resultado a partir de, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo en desarrollo, que ha sido justamente el blanco de la crítica mordaz de Illich en los años 70, etcétera, etcétera. Entonces,
habría que ver, analizar más en qué medida se diferencia este mundo adulto o mundo de la edad madura del que nos habla Bonhoeffer y el mundo moderno con su desmesura industrial de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, de alguna manera, con eso podríamos otra vez darle la razón a, no solamente a Bonhoeffer, sino a este otro teólogo, Karl Barth. Y finalmente quisiera decir algo en relación a que también cuando estaba leyendo este texto de Jan y luego tratando de reflexionar en qué medida podemos entender este cristianismo sin religión, es que también se puede hacer la misma pregunta cuando se equipara a la religión, sobre todo a las religiones establecidas, con el poder. Por lo tanto, podría ser una otra forma de la pregunta, ¿un cristianismo sin poder? Yo creo que en ese sentido estamos yendo, porque incluso el libro que ya les he comentado, el libro que editaron Valentina Borremans y otro amigo de ellos, Sahai Samuel, titula justamente La Iglesia sin poder, y es un conjunto de ensayos que había escrito Iván Illich en los años 50 más o menos. Entonces, cristianismo sin religión es lo mismo que iglesia sin poder, uno se podría preguntar. Termino con esta idea de la pregunta esta de si el planteamiento de Bonhoeffer, de un cristianismo sin religión, donde el cristiano tiene que estar en el mundo plenamente comprometido con sus luchas, con sus tareas, con sus objetivos, con sus conflictos, etc. Y de alguna manera tiene que prescindir, por decir, de su teología o de sus conceptos cristianos. Tiene que hablar en este mundo como si Dios no existiera. Hay un término incluso latino que es muy conocido en las cartas de Bonhoeffer desde la prisión. Se llama etsi Deus non daretur, que si está bien traducido quiere decir como si Dios no existiera. Entonces uno tiene que estar en el mundo de alguna manera sin estar todo el tiempo como los evangelizadores parlanchines que creo que inclusive menciona Jen, y más bien tiene que asumir una actitud de reticencia en el lenguaje. Yo me pregunto si esta reticencia en el lenguaje es la misma teología apofática del que nos han hablado, que era la teología que practicaba Iván Illich, o lo que yo considero también que en alguna medida estaba encarnada en el mismo Jan, es esta idea de Bonhoeffer, de un cristianismo no religioso, esa fe apofática que parecía que tenía nuestro querido Jean Robert. Esa es otra pregunta que me hubiera querido desarrollar, pero que ya no me alcanzó. Gracias por su paciencia para escucharme. Seguramente no he terminado de hilar otros puntos que están en el texto de Jan, pero ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Hernando, por estas reflexiones tan profundas. Muchas gracias. Porque es todo un texto que tú escribiste, ¿verdad? Lo que nos leíste es... Sí, lo
lo que yo he leído quería de alguna manera terminarlo incluso para poder leerlo completo, pero ya no me alcanzó y al final simplemente se quedaron estos puntos pendientes que hubiera desarrollado y que tal vez lo voy a hacer para que de algún modo quede escrito Sí, y pueda compartirles. sí. Pero magnífico lo que compartiste. Me alegro, Muchas me gracias. alegro. Ahora sus comentarios. Bueno, pues abrimos la tertulia. Hubo muchas preguntas. A mí me gustaría mucho que podamos, a ver si entre toda esta información podemos dialogar un poco. Enrique, por favor. Bueno, pues arranco por aquí el comentario porque me gustó mucho la idea de hablar de esto de Bonhoeffer y un cristianismo sin religión, que es lo que está emergiendo también en estos tiempos, donde hay muchas personas que podemos decir que no son religiosas, no practican una religión como tal, pero están metidas muy fuertemente en movimientos por la, pues no sé, por la humanidad, por la naturaleza, por los desvalidos, y no tienen ningún credo como tal. O sea, sí es algo que es un proceso evolutivo de la humanidad que se está dando. Pero lo mencionaste como un cristianismo sin poder, ahí se mencionó. Y es que también yo he platicado aquí, he compartido la idea del poder en cuanto a las muchas maneras que tenemos de observarlo, y creemos que el poder es cuando existe el arma, ¿sí? Cuando existe el ejercicio de un acto violento, y ese es realmente el poder más, más animal, más bestial tal vez, digamos, el poder de lo físico. Pero cuando uno va evolucionando, va desarrollando otros poderes, y además siempre, o sea, la evolución o el desarrollo de la madurez de una persona está en su capacidad para aprender a saber que tiene poder y aprender a no usarlo. La propia abstención del uso del poder. Sí, tal vez eso es también la esencia de lo que es el cristianismo. O sea, Jesús, el relato de Jesús es muchas veces hablar desde el negarse a usar todo su poder, ¿no? Incluso la segunda tentación creo que va por ese lado, ¿no? O sea, usa todo tu poder, y él dice, no, ni más, no lo voy a hacer, ¿sí? Y en eso ejerce un más alto poder, un poder de autodominio. Bien, entonces esto del cristianismo sin poder, o también la religión vista como un asunto de poder en sí, ese es el gran valor de la religión. La religión como tal construye los signos, los símbolos de una persona mística, ya ha sido Sócrates y sus seguidores, o sea, el Buda, o sea, Jesús y sus seguidores, ¿sí? Ellos construyen una historia acerca de aquel que fue el místico, ¿sí? Y le construyen el conjunto de símbolos con los cuales referirse a él y su camino, y los enseñan. Entonces los enseñan, y al enseñarlo son, pues sí, enseñanza casi como de catecismo, como de escuela, y tienes que portarte de esta manera, y hablaba por ahí en el texto de los pecados y los pecadillos, ¿no? O sea, ya después los que aprendimos eso, nos volvemos expertos en decir si eres o no eres cristiano, si eres o no budista, si eres, sí, y entonces ya, o sea, se pervierte, es un poder muy rudimentario, o sea, se olvidan del poder del puro, auténtico, del maestro que nos enseñó a no tener poder. Ese no tener poder y aún así tener más poder, porque está sustentado en lo que mencionaste por ahí, y se mencionó mucho, la comunidad. Se puede pensar cómo es que Gandhi hizo toda una revolución contra el Imperio Británico y se los quitó de encima, ¿sí? ¿Con qué poder? Y sí, tuvo poder. Y el poder de la comunidad. ¿Pero cuál es el poder de la comunidad? El poder de la comunidad está en ciertos valores que hacen construir la construcción de comunidad, ciertas comprensiones de cómo es vivir en comunidad. Es el respetar al otro, el valorar al otro, el no agandallarse. Son esas ideas que están, y eso genera un poder, ¿sí? Después de todo.
O sea, cuando uno empieza a agandallarse, entonces la comunidad dice, oye, te estás pasando. Y entonces siente el peso de la comunidad y se aplaca. Pero uno cuando madura puede ser capaz de saber, o sea, cuando tiene una madurez espiritual, madurez mística, aprende, se da cuenta de que actuar, de que no actuar, no ejercer un poder violento o de superioridad, viene desde lo más profundo de tu ser y sabe que no te destruye y entonces puede decir, ahorita no lo ejerzo, me calmo, ¿sí? Y dejo que fluya el movimiento y nuestra comunidad, el grupo, la gente se va a dar cuenta de mi acto, de nuestro acto, de nuestro actuar en equilibrio y tal vez se automodere. Y regreso. El poder, el máximo poder es también el aprender a automodelarse, aprender a no usarlo sino cuando es necesario. ¿Sí? Creo que Bonhoeffer está tomando esta posición de una extraordinaria madurez espiritual trascendente, el salir de sí mismo para darse cuenta de que no eres nada y estás para el servicio. No sé, eso me parece muy, muy valioso lo que estamos leyendo en este momento. Continuamos. Gracias, Enrique. ¿Alguien que quiera comentar algo? Estamos en una época poscristiana, dicen algunos. Fernando. Sí, pues se plantea cosas muy complicadas, muy interesantes. De hecho, esa idea que se plantea de si es posible un cristianismo sin religión, tal vez también podría entenderse como si es posible la fe sin religión, o sea, basarse, tener algo que sea más sólido que estar imbuido en una religión. La religiosidad, la religión tiene una función, cumple su función hasta cierto punto, pero si nos basamos en el concepto de fe, voy a decir esto, yo tengo fe en que precisamente eso, la fe, es una base que está antes de cualquier cuestión religiosa. Es precisamente los límites que tiene uno de comprensión, está parado uno en esos límites, en esos bordes. Cuando yo ya no con base en mi conocimiento y en mi sentimiento, en mi intuición, ya no puedo conocer más allá, eso que yo ya no puedo conocer más allá, lo puedo tener contacto con ello a través de eso, de la fe, en algo que puede ser futuro, que puedo no conocer. Esto nos lleva a que para lograr ese estado se requiere una preparación intelectual, espiritual, física, y que cada persona tiene que responsabilizarse en su andar, incluso desde niño, vamos a decir, cuando todavía no tenemos noción de ello, podemos ir alimentando estas nociones cada vez más. Ahora diría también otra cosa, que el tamaño de tu fe a veces va en relación con el tamaño de tu ignorancia. Cuando eres más ignorante, requieres de tener más fe. Cuando vas adquiriendo, entre comillas, conocimientos, como que esa fe puede ir disminuyendo, pero no pierde importancia la poca fe que puedas tener, entre comillas, poca, porque lo va llenando conocimientos, que también son muy relativos esos conocimientos, ¿no? Entonces, se ha tomado peyorativamente decir, no, la fe es de ignorantes. No hay que tomarlo desde ese punto de vista, porque precisamente la persona cuando es ignorante no tiene otra cosa más que tomar esa intuición, lo poco que tiene, tomarlo para poder sobrevivir y llevar una vida sana. Entonces,
es ese juego en el que necesitamos ir creciendo. Por ejemplo, yo a veces escucho estos textos y digo, ¿cómo es posible llegar a esos grados de comprensión y de abstracción para un joven de 15 años? O sea, yo me veo cuando iban al CCH y cómo compartir con ellos esta madurez, pues es muy complicado porque ellos necesitan hacer su propio camino y cada vez vamos naciendo otras personas, mueren los lúcidos como Jean Robert, como esta persona que reflexionó en la cárcel, mueren esas personas y nacen otras que tienen sus propias ignorancias y tienen que construir sus propias situaciones de fe para ir creciendo. Es bastante complejo todo esto y pues muchas gracias por este espacio de reflexión. Gracias, Fernando. Claudia Yadira. Gracias. Bueno, pues soy consciente que estos temas, como lo decía ahorita Fernando y Enrique, pues son sumamente complejos. A mí personalmente me hace falta reflexionarlos, comprenderlos, asimilarlos más, pero sí me generan ciertas provocaciones que quería compartir con ustedes. Una es que el texto me parece, como siempre, muy adecuado y muy actual. Estoy yo pensando justo en todo esto que nos hablan, que señalaba Hernando, citando a Illich, que hablaba del monopolio de las religiones y cómo esta imposición de las religiones ha generado tantas guerras en el mundo. Y pienso en las muchas guerras que hoy se están viviendo. Por supuesto, la guerra en Ucrania, que finalmente son posiciones religiosas, cuasi religiosas, ¿no? Un poco lo comentaba Enrique, de poder y cómo esto impone hacia el otro a tal punto de generar una violencia tremenda. Pero esa es una de las muchas guerras que hoy se están viviendo. Pues la guerra en Yemen, en Etiopía, en tantos lugares donde incluso, claro, hay muchos intereses económicos, pero las ideologías religiosas están todo el tiempo presentes, ¿no? Y pues mismo haciendo referencia al texto, pues la religión del dinero, la religión ahora incluso yo lo podría decir incluso la tecnología, porque pareciese que también la tecnología es un nuevo Dios y que impone su punto de vista a muchas otras formas de entender el mundo y con eso la destrucción que yo al inicio estaba comentando que me resulta muy latente en nuestros territorios, ¿no? Entonces, hablar hoy de qué sería una fe o una espiritualidad sin religión, o cómo aspiramos a quitarle todas estas nefastas principios de la religión a nuestra espiritualidad, me parece algo muy potente. Pero la otra parte es un poco señalando lo que decía Fernando, de cómo entender esta espiritualidad en gente joven o en gente que no está metida en el tema intelectual, pero que sí está sintiendo y que sí está viviendo los tiempos que hoy estamos viviendo, que son no solo de una crisis civilizatoria, sino de la posibilidad de la extinción humana, ¿no? O sea, una situación verdaderamente grave. ¿Cómo entonces la espiritualidad tiene un papel fundamental? Y eso ahorita me recordó una de las pláticas que tuvimos en CIDESI, en este encuentro internacional en San Cristóbal de las Casas, porque uno de los temas que estuvo presente constantemente fue el de la espiritualidad, dándonos cuenta en nuestras prácticas con los pueblos originarios, con las comunidades, con las organizaciones, que la parte espiritual fortalece mucho a los movimientos y que a veces es eso lo que genera coraje, potencia de mantenerse, esa parte espiritual que finalmente alguien por ahí sintetizaba, resumía como sentir que existe algo superior a tu persona, ¿no? A tu ser humano, que hay algo más grande que tú, que a lo mejor no eres capaz de entender, pero lo sientes. Y creo que esa parte espiritual que está presente en rituales, que está presente
lo decía muy bonito Illich en el texto, en encontrar a Dios en el otro. Creo que esa parte espiritual de ahí nos podemos agarrar como para encontrar otra manera de habitar este mundo, ¿no? O sea, ya sabemos que la manera en la que hemos habitado desde la modernidad ha sido muy equívoca. Entonces, ¿cómo podemos encontrar desde esta espiritualidad otra manera de habitar el mundo y de reencontrarnos diferente como humanos? Creo que todavía esa parte nos hace falta no solo reflexionarla, sino cómo la llevamos o cómo ha sido parte de nuestras prácticas y vida cotidiana en todas estas alternativas de vida y resistencias que tenemos. Yo quisiera tomar la palabra porque soy un hereje, soy una persona que libremente ha vivido, vengo de una familia herética que no me formó sin religión y todo, y sin embargo soy una persona que tiende al misticismo, que tiende a lo sagrado, y me identifiqué mucho con el texto, con lo que me ayudó Hernando que compartió de acerca de ese comentario de Illich, que después de la adolescencia quedan dos cosas, el amor y la religión. A mí yo me iría más por aquella realidad trascendente, superior. Llámalo como quieran, llámenlo como quieran. Pero algo que he estado reflexionando en estos días, a propósito sobre todo porque, respondiendo un poco a Claudia Yadira, y al comentario que está haciendo, porque pues ustedes saben que estoy en el Dragón de Jade y aquí pues ¿qué prácticas? Tai chi, yoga, todo. Pareciera que son experiencias que definitivamente te religan internamente con una realidad trascendente y sagrada. Entonces, es algo, yo lo vivo cotidianamente, yo tengo una práctica diaria, ascética, casi podría decirlo. Entonces, para mí, esa espiritualidad no es algo ajeno, es algo cotidiano y es práctico, nada más que no es cristiano. Y sin embargo, profundamente, ¿en qué soy cristiano? Yo me pregunto, ¿no? Si ni siquiera fui formado como cristiano, ni siquiera, pero estoy rodeado de pensadores cristianos, imbuido de la tradición cristiana, canto música religiosa cristiana, mucha, mística, Tomás Luis de Victoria, siglo XVI, XVII, misas, etcétera. Conozco muy bien la tradición, el arte, y sin embargo ya mis prácticas ya no son cristianas, ya no me, entonces trato de distinguir la diferencia entre la religión y la experiencia personal de esa espiritualidad que vivo día a día. ¿Cómo vivo mi cristianismo? Si es de hablar de ese amor al otro, ese Dios que veo en el otro, pues lo veo en mi comunidad, lo veo en mis alumnos, en mis discípulos, en mis amigos, en mis maestros, lo veo en mi esposa. Definitivamente, sí siento que tengo una gran diferencia con Dietrich Bonhoeffer, porque él sí vivía en un mundo cristiano, en una Europa cristiana. También con Iván Illich, ¿no? Yo soy un mexicano de una época, pues muy después de la posguerra, de una Cuernavaca cosmopolita, vamos a poderlo a decir, sujeta a muchas influencias de muchas religiones. He conocido, me es tan importante el budismo como el cristianismo, como el hinduismo, como incluso otras religiones más lejanas para mí, como las africanas, ¿no? Que tengo una práctica de tambor ya de 2 años que me ha dejado atisbos de la espiritualidad africana. Y me pregunto, ¿qué es lo que estos días me he preguntado? ¿Es el éxtasis? Así lo pongo, el éxtasis. Porque para los antiguos griegos la experiencia religiosa era algo corporal, hablando de encarnación. Era algo que se sentía físicamente, como yo lo siento cuando hago tai chi o cuando hago
alguna práctica, entro en éxtasis en el tambor. Yo vi maestros de África entrar en éxtasis con un baile. Entonces, no sé, yo me pregunto, sí, la religión es aglutinadora de colectividades. Los ritos, el tener un rito común, por supuesto, que ayuda a generar lazos fraternos, lazos comunitarios. Pero esa sed de eternidad sigue latente, seguirá latente hasta el último ser humano que pise la tierra. ¿Serán cristianos o no? ¿Quién sabe? Lao Tse vivió hace 2600 años y me sigue, era poeta, me sigue influyendo, tal vez más que los evangelios. Entonces, pues, la espiritualidad se transforma. Eso es lo que quiero comentar, ¿no? Cada uno asume a su tiempo y trata de encontrar sentido dentro de su comunidad. Es lo que quiero compartir. Quisiera compartirles poesía para acompañar esto, pero pues no encontré el poema adecuado. No sé si alguien quiera compartir algo más. Servando. Ay, no sé quién es Carlos que quiere entrar. Tarde. Muy tarde. Vamos a Quisiera yo un poquito, de alguna manera, cerrar o comentar sobre un comentario o sobre varios. Sí, adelante, Ernesto. Sí, justamente mi tarea, no sé si la he hecho muy bien, en el sentido de que estaba obviamente escribiendo algo, a partir de lo cual tenía que haber hecho mi comentario del texto de Jan, en la medida en que este escrito más refleja mi reflexión sobre el texto y está tratando de hilar, digamos, los conceptos entre sí, y por lo tanto no ha salido muy claramente la idea esta de que lo contrario, por lo menos en estos textos de Jan y otros que he leído, lo contrario de la religión, tal como lo está planteando Bonhoeffer, es la fe, justamente, como decía Fernando. Esa fe que de pronto puede ser explicada de distinto modo, como él lo ha hecho, o como lo ha planteado ahorita Héctor, en el sentido de que en realidad estamos hablando tal vez, y ahí te conviene tal vez leer el texto de Illich de los años 50, Héctor, lo plantea en términos de experiencia mística, en el sentido de que la fe es algo que está de alguna manera relacionado con lo trascendente, como han dicho, y lo trascendente en realidad está en todas partes. En otras palabras, cuando decimos que Bonhoeffer buscaba la trascendencia en la proximidad, en su prójimo tal vez, el guardia de la cárcel, qué sé yo, en realidad, si bien uno tiene que relacionarse, interactuar con los que están en el entorno de uno, con los próximos a uno, queda aún un residuo, una cosa que de pronto es algo inaccesible, es el misterio de la persona, es aquello que trasciende la mera, digamos, objetividad o la mera la mera función del sujeto. Es decir, uno puede tener alguna relación con el guardia de la prisión, pero en algún momento de repente uno va a tener una mirada, van a cruzar la mirada ambos, carcelero y prisionero, y ahí el prisionero de repente va a atisbar algo del misterio de la persona frente a él. El guardia, que si bien tiene que impedir que escape, puede hacer que su alma
o no sé, ese misterio trascendente de esa persona, sea algo justamente que con lo cual la otra persona quisiera conectarse. Lo propio, digamos, la trascendencia del más allá de las cosas, el más allá de la creación, el más allá del universo. No sé si es algo superior, de repente no es algo superior, pero por ahí es algo justamente trascendente, que está más allá. Y esa, como tú dices, esa intencionalidad de ir más allá de las cosas, de trascender, obviamente que va a ser una motivación eterna, no sé si eterna, pero permanente de las personas mientras vivan en este mundo, que tiene sus límites, por supuesto, unos límites muy concretos, pero que uno, por ser seguramente un individuo que al mismo tiempo es carne, cuerpo, es espíritu, entonces tiende a querer ir más allá de sus límites. Eso era lo que de alguna manera quería comentar en relación a lo que han dicho y por supuesto también Yadira, en el sentido de que es muy importante lo que algunos de nuestros compañeros están haciendo, por ejemplo, Elías, con su libro Religarnos, que yo quisiera que de algún modo poder conseguirlo en algún momento, para entrar en el tema de qué es lo que efectivamente ellos están tratando de rescatar, y es otra vez la fe, la experiencia mística, la espiritualidad, y de algún modo esa espiritualidad que es pues tan importante para las luchas de uno mismo, ¿no? A individuales, o las luchas sociales, o las luchas por una causa. En ese sentido es algo tan básico que incluso ya lo damos por sentado. Y quisiera terminar simplemente leyendo, yo hubiera querido leer o escuchar el poema de Héctor, pero más bien quisiera leerles algo que yo leí cuando era universitario, jovencito como alguno de ustedes, en la universidad en Filadelfia, donde estudié, y me encontré también ya en ese tiempo con Bonhoeffer, y él de algún modo planteaba en medio de sus cartas, también le hacía un poco a la poesía. Entonces yo encontré esta poesía que me la copié y la puse en mi cuarto, directamente la escribí y la pegué en una de mis paredes. Entonces termino leyéndoles esta poesía que me impresionó de un no poeta en realidad, como era Bonhoeffer. Dice así: acción, atrévete a hacer lo correcto, no lo que te dicte el capricho, aprovechando con valentía las ocasiones, sin dudas pusilánimes, solo a través de la acción, no del vuelo de los pensamientos, llega la libertad. No desfallezcas ni tengas miedo. Lánzate a la tempestad de la vida y la acción, confiando en Dios, cuyos mandamientos sigues fielmente, y la libertad generosa recibirá a tu espíritu con gozo. Eso está en una de sus cartas de prisión de Bonhoeffer. Eso quería leerles. Gracias, Hernando. No sé si alguien más quiera comentar. Alicia, por favor. Nada más les quiero decir, yo me tengo que retirar. Voy a hacerte, Alicia, anfitriona para que termines la sesión. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado y me despido de ustedes.
No, lo mío Chao. es muy breve. Nada más quería mencionar que Jan Robert es el ejemplo de, pues, del misticismo en la acción. O sea, no hablaba, pues, de misticismo algo, pero lo vivía, ¿no? Y a mí me enseñó eso. A mí ya me cuesta trabajo hablar porque yo, pues, he estudiado toda la vida misticismo desde muy joven. No hablo de eso. O sea, yo creo que Jan me enseñó. Es más en la acción, en el trabajo con el otro, ¿no? Y esto es lo único que quería mencionar realmente. Gracias. Pues cuando quieran, Silvia, No, ¿quieres pues cerrar? ya, no, yo creo que ya cerramos. Estamos considerando hacer una pausa en estas reuniones del seminario y pues los estaremos avisando. Sí, vamos a tardar. Me dio mucho gusto escucharte, Hernando. Hacía mucho que no participabas y nos trajiste toda una reflexión personal escrita y muchas gracias por compartir. Ustedes. Y entonces estaremos en comunicación porque vamos a ver, estábamos ahorita hablando Héctor y yo, antes de que llegara Alicia, que quizá convenía esperar un par de meses y volvernos a reunir. Coincide con vacaciones, coincide con... Y pues también para dar tiempo a reflexionar qué es lo que queremos seguir discutiendo juntos o analizando juntos o refiriéndonos al pensamiento de Jan Robert, al pensamiento de Illich en un sentido mucho más amplio. Entonces, pues yo creo que ya con eso los estaremos llamando de nuevo, los estaremos conectando de nuevo. Bien, claro que sí. Encantados de estar por aquí. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Hernando. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gracias. Claudia. Un gusto Muchas verlos. gracias. Hasta luego. Hasta Nos luego. vemos pronto, ¿eh? Gracias. Buenas Hernando, noches. Servando, Chao, chao. Bien. qué gusto de verte. Sale Silvia, chao. Gusto verte Chao, nuevamente. chao.